Bueno, compañeros, continuando con la explicación sobre las Anke estrella triángulo en motores asíncronos trifásicos, vamos a simular este método de Anke. Bueno, para este caso utilizaremos el programa Cadecimu, como lo hacíamos entre los anteriores laboratorios. Y el método que utilizaremos para realizar es primero hacer el circuito de fuerza, luego hacer el circuito de control. Entonces, empecemos. Primero elegimos las LED que vamos a necesitar del sistema y vamos a elegir el de 3 líneas y el terminal de la puesta a tierra. No vamos a elegir esto por este momento, ya que necesitamos neutro, a pesar de que necesitamos neutro, pero en el circuito de control le podemos poner su propio neutro. Bueno, luego elegimos el interruptor termomagnético, que va a ser tripolar. Luego de eso vamos y elegimos los contactores, que necesitamos un contactor trifásico. En este caso necesitamos, para este arranque necesitamos 3 contactores. Un principal, uno que me haga la conexión en delta y el otro que me haga la conexión en estrella. Y por último, o antepenúltimo, necesitamos el relé térmico, que es importante en el circuito de fuerza. Y por último necesitamos el motor. ¿Por qué elijo este motor? Porque necesitamos que haga una conexión estrella y en triángulo en los contactores. Entonces necesitamos los terminales, los 6 terminales del grupo, los 3 grupos de bobinado del motor. Eso es todo. Bueno, ahora empezamos a hacer el cableado. Bueno, lo hemos hecho directamente como si fuera un arranque directo, pero no va a tancar porque en sus terminales de salida, sus finales no están conectados. Entonces empecemos por la primera conexión. Anteriormente explicamos que primero sí o sí entra en la conexión estrella. Y vamos a elegir cuál de estos dos que sea estrella. Vamos a elegir por comodidad este contacto que tenga en la conexión. ¿Qué te dice el método de conexión estrella? ¿O cómo se hace? Te menciona esto. La conexión estrella se conectan los finales o principios en un mismo punto. Es decir, en el conductor vamos a hacer este conexionado de los finales o los principios, que aquí están los finales en un mismo punto y sus salidas a la línea. Y ya tenemos la conexión en estrella. Entonces, eso hacemos aquí. Este va a ser el que va a conectar los 3 puntos. Luego de eso, conectamos, en este caso los finales están sin conectar y esto lo ponemos aquí, todos los finales en un mismo punto y la línea, los principios están a la línea y va a arrancar en estrella. Entonces empecemos. Ahora U2. Y por último, W2.
Bueno, ya está conectado en la conexión estrella. Si yo lo energizo aquí, esto se energiza, bueno, yo lo energizo y esto más va a arrancar el motor en estrella, pero el método es arranque estrella delta. Entonces, el siguiente contactor es para la conexión en delta. Pero ustedes tienen que saber antes de hacer el cableado de esto, cómo se hace la conexión delta. Eso es un recordatorio de circuitos 2. En circuitos 2 ustedes lo aprendieron. Y esta forma. En la conexión en triángulo te dice se debe conectar el principio de un bobinado con el final del siguiente bobinado. Es decir, si yo tengo el primer bobinado B1, es su principio y su final es B2. El B1 tengo que conectar con cualquiera de los finales del bobinado. En este caso es U2. Y así, si este es su final, va a conectar con un principio del otro, BW1. Este final con otro principio de otro bobinado. Simplemente se sigue esa lógica. Una vez sabiendo eso, se hace el conectado, el cableado. Bueno, empiezo primero. Saben que aquí cuando este contactor principal se va a energizar cuando estén en las dos conexiones, en estrella o en triángulo, en estrella o en triángulo. Ese contactor siempre va a estar energizado. Entonces, yo siempre va a estar energizado mientras esté energizado estrella o delta. Yo empiezo por la conexión. Como sé que U1 va a estar aquí, va a estar energizado, aquí también está el terminal U1, porque es la misma línea, es mismo cable. Y vengo aquí, empecemos por aquí, es algo simple. U1 lo traslado aquí, sin saber, luego aquí lo voy a conectar solo por comodidad del primero U1. B1 lo traslado aquí, lo conecto aquí al segundo contacto y W1 lo conecto al último contacto. Una vez que ya tengo aquí U, como dijimos en la teoría, que se debe conectar el principio de un bobinado con el final del siguiente bobinado. Entonces, aquí vemos. U1, su final de U1 es U2 y no se debe conectar con ese terminal. Lo que se debe hacer del siguiente. ¿El siguiente qué es? B1. Entonces yo lo puedo conectar con su final de B1, B2. Y eso es lo que hago. Con B2 conecto. Ahora, como ya es el primero, ahora el segundo, que es B1, segundo terminal. ¿Con quién conecto? B1 con el final del siguiente. Aquí es BW1 con su final que es BW2. Y yo lo conecto. Que es este. Que es el mismo cable que viene de aquí. Y el por último W1, su principio lo conecto con el final del siguiente. ¿Cuál sería el siguiente? Ya no hay más, pero de otra forma, su siguiente sería el U1 y su final el U2. Y lo conecto. De esa forma, esto ya estaría conectado en delta. Cuando yo energice este conector y este contactor. Pero nunca los tres contactores. Si energizo este contactor y esto más, va a entrar en un cortocircuito. Porque al conectar en delta aquí, esto va a estar conectado en estrella y aquí va a generar un cortocircuito, va a ser el mismo punto y aquí está la tensión trifásica y esto va a ser como si fuera el mismo punto y va a entrar un cortocircuito franco. Eso sería para el circuito de fuerza. Y ya procuramos que aquí pasa por el relé térmico y aquí pasa la corriente de fase. Eso también les debería de mencionar cómo está en sus ejercicios del ingeniero en el trabajo previo individual, que te pide dimensionar este conductor, este y este. Se toma para dimensionar este conductor la corriente de fase. ¿Por qué? Porque aquí no está yendo la corriente de línea del motor, porque solo está yendo este bobinado. Entonces es la corriente de fase. Aquí igual. En este caso todavía ni es la corriente de fase, es el 33% de la corriente de
línea, si no me equivoco, si me equivoco me corrigen, eh, porque está en la conexión estrella y le reduces la tensión al conectar, porque le conectas a 660 si tu sistema es 380. Eso es. Luego de esto se hace, por último, se conecta el terminal es de tierra, que es simplemente para cumplir. Ahora señalamos o designamos, como dijimos, que ese es el contactor para el circuito de control. El contactor principal, KM1 lo llamaremos. Este es el contactor en delta, que es KM o triángulo, T lo llamamos. KM triángulo, KMT. Y el por último, el contactor en estrella, KME, estrella, como lo denomina en su guía. Bueno, ahora empezamos con el circuito de control. Siempre les dije que en el circuito de control pongamos un interruptor monofásico o un fusible. En este caso utilizaré un fusible, pero antes no olvidé instalar mi línea y mi neutro. Luego pondré aquí la línea para más comodidad. Luego de eso, cableo y empiezo mi cable a mi circuito de control. Bueno, al empezar, primero, ¿qué deberíamos de tener en todo circuito de control? ¿Qué les dije? Sí o sí debe empezar por la protección, sí o sí se debe tener la protección de térmica, desde el térmico en el circuito. Si no se tiene esa protección, de nada sirve, si no se tiene conectado los contactos 95, 96 de esa protección, de nada sirve que esté conectado aquí, no va a proteger. Esto no se abre sus contactos del relé térmico. Y esto te da esta parte. Vamos a utilizar este, que es el mismo que estos, terminando un terminal, pero por este caso este. Bueno, luego de eso sabemos que se debe conectar, como en todo circuito, a un pulsador normalmente cerrado. Luego de eso a un pulsador normalmente abierto. Por último, se debe conectar, o por último, o por esta rama, a una bobina. A la bobina de KM1. Y con un contacto normalmente abierto de cada uno para la autorretención que empiece a funcionar. Bueno, vamos a diseñar el circuito de control o hacer el circuito de control desde el punto de vista lógico, como les enseñé, de darte condiciones y qué quieres que funcione. El ingeniero en su guía es diferente su circuito de control, pero tiene la misma funcionalidad de hacer el arranque estrella, luego de un tiempo el arranque delta y funcionar, quedarse funcionando ahí, hasta parar. No, no voy a ser el ingeniero ya que ya lo tienen en su guía. Vamos a hacer de la forma que hemos aprendido, darte condiciones y hacerlo por lógica. Entonces, ¿qué te dice para hacer el circuito de control? Tienes tres contactores.
y necesitas que el primer contacto primero entre en funcionamiento la conexión estrella, y para eso se necesita que se conecte el contactor principal y el contactor en estrella para energizar a los principios y que se cortocircuite o se conecten en un mismo punto los finales y arranquen estrella. Y luego de un tiempo que se conecte el contactor triángulo, pero que se desenergice el contactor estrella, si no se provocaría un cortocircuito. Entonces, pasa un tiempo, se desenergiza el contactor estrella y entra este contactor delta y este sigue energizado y entra la conexión delta y funciona el motor y ya ha arrancado el motor. Ya funciona en su régimen permanente. Bueno, para eso, como ya sabemos las condiciones, solo tenemos 3 contactores, necesitamos un temporizador para que haga este tiempo de arranque. Listo. Entonces yo empiezo por lo más común. Sé que en cualquier momento, al inicio del circuito, siempre vas a energizar el conector principal y lo conecto. Esto sirve lo que aprendí en el primer laboratorio, autorretención, para que yo dé un pulso y se autorretenga, se energice el contactor. Luego de esto, ¿qué hacemos? Por lógica, yo necesito un temporizador. Sabemos que necesitamos un temporizador. Entonces, yo le pongo en paralelo al circuito, a la bobina del contactor principal para que se energice con él al mismo tiempo. Luego de eso, ¿qué es lo que se necesita? Sus contactos del temporizador. Puedo ver que cuando el temporizador se energice, va a ser un tiempo. Y sabemos que tiene un contacto normalmente cerrado, normalmente abierto. Entonces, en este caso vamos a necesitar en el inicio un contacto con retardo a la desconexión. Y ese mismo contacto va a energizar o podemos hacer que energice al conductor en delta o triángulo. Bueno, entonces buscamos aquí sus terminales del temporizador y que son estos. Necesitamos esto, contacto a la conexión y también un contacto a la desconexión normalmente cerrado, a la conexión normalmente cerrado y a la conexión normalmente abierta. Pero como el mismo punto se va a dividir en dos, podemos utilizar este contacto, que es lo mismo que utilizar estos dos, pero sabemos que el mismo punto va a ser el mismo. Entonces venimos, lo conectamos. Ahora, sabemos que este es contacto a la conexión, normalmente cerrado. ¿Y qué hacemos? Sabemos que en el inicio esto va a dar un tiempo y esto va a seguir cerrado, luego de un tiempo va a cambiar de estado. Podemos aquí conectarle el contactor en estrella, porque al inicio va a tener que arrancar en la conexión estrella. Y conectamos el contactor de estrella. Y luego de un tiempo sabemos que va a cambiar a la conexión delta, este contactor. Entonces cableamos. Venimos, lo conectamos a este contactor que va a ser en estrella, ahorita lo vamos a designar. Y luego de un tiempo va a cambiar a delta. Y luego de un tiempo este contacto va a cambiar a delta y se energiza ahí permanentemente. Mientras se energiza con el temporizador, mientras se energiza la bobina, eso garantiza que depende de esto. Ahora, aquí pueden ver que yo lo hice desde aquí arriba, que empecé de aquí. Si yo empezase de aquí, sería lo mismo. En este caso, por practicidad, vamos a hacer que empiece
de aquí abajo, porque este es el que manda todo el circuito. Listo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Ya he hecho la conversión de aquí. Con esto ya vamos a hacer. Lo único que faltaría es conectar. Lo único que faltaría sería terminar de conectar el neutro y, y que empiece a funcionar. Dijimos el terminal neutro. Ahora, funcionalmente esto nomás se necesita, luego lo vamos a colocar las lámparas y empezamos a designar. Este F es el mismo F del teletérmico. Este pulsador lo designamos S0, que va a ser el de parada. Y aquí podemos ver para su simulación, para que sea más didáctico, podemos tener aquí a sus dos pulsadores, que este y este va a ser de parada. Que sea de parada, S0, y normalmente, como ustedes saben, que es de color rojo, y S1, que sea el de marcha. Luego, esto sabemos que es el contactor principal, porque siempre va a estar conectado. Este va a depender de ese contactor que es KM1, su contacto para que se autodetenga. Designamos vamos a llamar KT1 al temporizador y este es su terminal, que debe de llamarse igual para que responda con él. Y aquí, como dijimos al inicio, ¿qué va a conectarse? En estrella. Y vamos a conectar con K, que se dice KM estrella. Y en el último vamos a conectar a delta, que es KM triángulo. Delta o triángulo. ¿Por qué primero KM estrella que se conecta directo? El temporizador se va a conectar y va a empezar a contar. Pero al inicio va a estar conectado y luego de un tiempo va a cambiar. Eso lo vamos a ver ahora. Y al triángulo, que eso es lo que se quiere en la condición. Y se va a crear ahí mientras esté energizado. Y va a ser energizado mientras esté energizado KM1 porque va a estar autodetenido. Hasta que alguien presione y los desenergiza. Eso sería todo. Entonces, lo único que faltaría es darle el tiempo de arranque. Como les dije en la teoría, este tiempo de arranque mucho depende de la masa de inercias que esté conectado al eje del motor, o sea, de la masa de inercias del eje del motor y de la carga mecánica. Pero en este arranque normalmente tiene que arrancar en vacío o con una carga baja, o sea, con una baja inercia de la carga mecánica, porque su par de arranque es muy bajo. Entonces le vamos a dar aquí por decir para que no sea muy prolongado. Bueno, estaba en un segundo. Le vamos a dar en milisegundos unos 50. En 0, a la escala de 0,1 segundos. Listo. Bueno, por último, aquí nos falta, bueno, la iluminación, pero la más importante que aquí nos falta conectar su lámpara. Primero veremos el funcionamiento. Entonces, simulamos
Entonces lo hacemos el play y vamos a energía en este punto. Bueno, antes me olvidé de algo, de energizar el neutro. Ya estaba línea y este es neutro. Entonces vengo y energizo. Subo el interruptor termomagnético trifásico, que ya el fusible ya es de energía, y pulso. No pasa nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí no conectamos bien el neutro. Bueno, de nuevo. Quiso y empieza a delta. Y esto empieza a contar hasta 50 y cambia a delta. Bueno, empezaba en estrella, pero cambia a delta. Aquí pasó algo, no se desenergiza el motor, no hay una falla. Dos fases nomás están conectando. Debe ser aquí el problema del cable. Entonces yo veo y aquí estaba sobrepuesto. Esto nunca deben hacer, deben revisar. Ustedes alguna vez en las prácticas vi eso que me presentaron. Bueno, ahora lo hacemos de nuevo. Energizamos, para que haya tensión en el interruptor termomagnético, pulsamos el de marcha y empieza a contar. Como ven aquí empieza a contar 22, 23, 24 y primero entra en estrella y empieza a funcionar. Luego de eso, bueno, sigue permanentemente a pesar de que se ha conectado ya el, con el contactor, no sé qué es lo que pasa. Bueno, a ver, revisando esto, uno con B2, B1 con W2 y U y PW1 con U2. Bueno, quiero pensar que está habiendo problemas en esta parte, el designarlo KMT en el cableado. Vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a conectar directamente en triángulo para ver si el cableado está mal. Venimos directamente y aquí para que no entre un cortocircuito hacemos esto, le damos un tiempo muy pequeñito para que pase rápido delta y simulamos. Miren, no funciona. La verdad, el problema creo que está en el cableado. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? Yo lo conecté a W2,
Tal vez el motor lo cambie el sentido de giro y lo vamos a hacer de nuevo. Uno lo vamos a conectar a W2, pero antes volvemos estos. Bueno, a pesar de eso seguiremos. Lo conectamos uno a W2, luego B1 a U2 y W1 a B2. Listo, ahora vemos qué es lo que va a pasar. Pulsamos y mira, ahora sí. A pesar de que la otra conexión debería de dar igual, que en el sentido contrario. Porque uno, estamos con sus finales. Bueno, entonces era el error. Bueno, hay que verlo. Entonces lo que hacemos es aquí abrirlo. Tal vez me equivoqué más antes al conectarlo. Pero compañeros, por eso. Bueno, ahora empecemos con esto. Nuevo a conectar. Y empecemos a conectar. Bueno, como esto es 1, vamos a conectar con el final de uno de ellos, que es W2. Y lo conectamos. Y aquí es B2, B1 con el otro final que es U2. Y aquí es W1 con el otro final que es B2. Bueno, ahí está. Aquí volvemos a su conexión. Y eso sería todo. Y ahora empezamos. Vengo aquí, pulso, pieza en estrella, rápidamente cambia en delta. Bueno, le cambiaremos el tiempo que era de 50, pero le pondremos para que se note rápidamente 20 por 0,1 segundos. Simulamos. Energizo esto y pulso esto. Ahora vemos cómo el tiempo va reduciendo y ya cambia a delta y sigue funcionando. Bueno, y aquí también vimos. Bueno, de nuevo pulsamos. Está comenzando a funcionar el contactor en estrella, cambia a delta rápidamente. Este tiempo va a depender, como les dije, de la masa de inercia que tiene el motor en su eje, del rotor y de la carga mecánica. Luego ya funciona, ya ha pasado el arranque y funciona en delta. Y lo detenemos con el pulsador rojo. Reparada y se detiene. De nuevo hacemos lo mismo. Empieza en delta, en estrella, luego de un tiempo cambia a delta. Y siempre procurando que no entren los dos conductores al mismo tiempo. Y va funcionando. Eso es todo.
Bueno, aquí solo falta la iluminación y la señalización, que lo vamos a hacer ahora. Primero, la señalización de que ha habido una sobrecarga por el relé térmico que te muestra eso. Vamos a darle esta lámpara piloto roja. Está aquí. Listo, ya está ahí la lámpara de señalización si hay una falla. Lo llamaremos, se llama H simplemente, tiene que ser roja para que diga que es alarma. Luego lo que faltaría es la lámpara. Yo le pondría las dos lámparas que son en estrella. Nige lo pone a los tres contactores, a los tres bobinas. Pondría que está funcionando ya en régimen permanente, nada más. No creo que sea necesario que pongas una lámpara en estrella. Bueno, la verdad no sé cuál es el criterio de cada uno y de las condiciones de quién lo va a manejar este tablero en la fábrica. Y solo voy a poner la estrella para ver si ha pasado el tiempo. Listo. Bueno, ahora simulamos, subimos el interruptor electromagnético y pulsamos la arranque. Como ven, es arranca en estrella, pasa un tiempo, arranca en delta y se energiza. Y ahí te dice que ya ha terminado el arranque y está funcionando el motor, sus condiciones. Si hay una falla en el relé térmico, debería de prenderse esto y cambia y desenergizar. Y eso se ve aquí. Prende, y ahí te dice alarma, que había una sobrecarga y ahí quieres revisar la falla. Luego de eso lo haces reset, vuelve a sus condiciones, si lo has revisado la falla, nuevo a arrancarlo, luego de un tiempo pasa a delta y ya llega a su régimen, a la velocidad del régimen y funciona permanentemente. Y vos vienes, lo paras. Listo, eso es todo. Bueno, eso es, muchachos, todo lo que van a hacer el día jueves. Como dije, no es un circuito del INGE. El INGE, a diferencia de este circuito, el INGE, el temporizador, como pueden ver aquí, yo energizo y el temporizador cambia de estado. Cuando termina el tiempo, cambia delta y ahí funciona y siempre está energizado. El INGE en su circuito, igual creo que está energizado, pero hay otros circuitos en los que cambia ya a delta y ya no es necesario que, que el temporizador funcione. Entonces haces un circuito aparte para que se desenergice y siga conectado en delta. Se podría poner un otro de tensión y aquí un normalmente cerrado, que cuando se energice esto se abra, eso nada más, y funcionaría. ¿Por qué se hace eso? Porque el temporizador hay veces que no quieres que trabaje todo el tiempo que está trabajando el motor porque solo se necesita para hacer la conmutación de estrella a triángulo. Podemos hacer eso más. Miren, aquí yo le puedo poner un contacto eh, normalmente abierto que va a ser la autodetención de, de la parte de K2 y lo abro esto, y hago que dependa de un normalmente cerrado y que cuando pase ya el tiempo esto se abra. En el inicio
Cuando pase el tiempo y se conecta el delta, este se abra. Puedo colocar dos o simplemente uno. Simplemente uno es necesario porque los dos va a depender de los dos y los desenergizará, no importará. Es necesario lo que vi dos contactos. Y esto designamos que sea dependiente del delta. Como ven, se gastan muchos tactos. Ahora vemos el funcionamiento. Bueno, en el inicio va a estar energizado delta estrella, luego a delta. Solo necesitamos un pulso. Bueno, aquí hubo una falla y vemos qué es lo que pasó. Cuando energizas a este triángulo, eso se energiza, esto se desenergiza y prácticamente esto vuelve a su posición, pero a la misma vez este contacto desenergiza al contactor, a esta bobina. Bueno, esto podemos eliminarlo fácilmente haciendo que lo que queremos es que se desenergice esto. Al desenergizarse va a volver esto. Y esto ya no debería de energizar esta rama. Entonces lo que podemos hacer es que aquí esta parte se energice desde aquí y aquí yo sigue mi contacto normalmente cerrado. Bueno, veamos qué es lo que ha pasado. Creo que no ha sido el problema de esto. Ha sido el problema de olvidarme de, de designar el último contacto de KM2. Ese ha sido el problema. KM triángulo. Mi gran error. KM triángulo. Bueno, vemos de nuevo el funcionamiento. Y ahora sí ya funciona. Es que anteriormente, como no designamos esto, no se cesó cuando se energizó esto, no tuvo notas de tensión. Pasó aquí, se energizó y esto lo desenergizó, lo volvió a energizar, se desenergizó y hizo un ciclo. Eso es lo que pasó. Bueno, eso sería todo, compañeros. Podemos ver en este último que ya no se desenergiza el temporizador y funciona así.
Eso sería todo. Bueno, eso es un criterio de uno mismo y lo paramos para ver si funciona de nuevo. Funciona. Pasa en tiempo, cambia, cambia delta, ya no importa que vuelva el temporizador porque aquí ya se ha autodetenido y ya se desenergiza. En el otro caso, pero aquí la diferencia es que se necesita 3 contactos o 2. Esta parte se puede hacer de diferente forma, pero se utiliza mucho. Pero si en el otro caso que solo se necesita ni uno de estos 3 contactos directamente del temporizador, esa es la otra opción, que esa yo sé ver que la saben utilizar porque a esos contactos no tiene el contacto, se necesitaría contactos y es costo. Eso es todo, compañeros. Pero al temporizador lo haces trabajar. Bueno, eso es todo. Les quería mostrar ese aspecto y suerte con su previo del día jueves. Chao.